Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Bueno, es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de que esté con nosotros Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos. Es que ya una vez habíamos quedado y aquí apareció un duendecillo, Gustavo. ¿Cómo has estado, Gustavo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas? Pues fíjate que entramos en una etapa esperanzadora en Ciudad Juárez de noviembre para acá. Logramos tener 18 meses en donde se contuvo la delincuencia, en donde hay un parámetro indiscutible que es el parámetro de homicidios. Hay otros parámetros que son secuestros, extorsiones y robos de autos con violencia. Pero mientras que el parámetro de homicidios no se mueve, o cuando este se mueven todos los demás, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces nosotros tuvimos 8 meses en donde logramos mantenernos con una tasa de homicidios alrededor de 200 homicidios por mes, que son un escándalo, pero que en Ciudad Juárez es el 66% de los homicidios que normalmente se estaban viniendo cometiendo, ¿no? Teníamos un parámetro de 300 homicidios por mes, ahora nos bajamos a 200 por mes y se sostiene por 8 meses, pues logró sembrarse la esperanza y logró sentarnos a discutir propuestas que permitan que este espacio de reducción, de contención del delito, se pueda convertir verdaderamente en un espacio de reflexión. Hay algo muy importante que es lo que nos da vida, que tenemos un amplísimo, ya cada vez más amplio grupo de ciudadanos participando activamente. Eso está discutiendo cambiando en el día a día, cosas, ¿no? discutiendo en el día a día con las autoridades, y hemos hecho una gran amplitud de propuestas que están nosotros pensamos impactando en esta reducción. Desafortunadamente en julio se nos volvieron a disparar las tasas de homicidio diarios. ¿Qué supones que pasó? Lo que veíamos al principio, la merma de la reducción de homicidios se originó básicamente porque se debilitaron las estructuras de los carteles. Se debilitaron por el ataque sistemático de la Policía Federal, que finalmente tuvo una estrategia y la definió: golpear los cuadros medios, y hay una guerra entre el cartel del Chapo en Durango y un conflicto entre el cartel de la Línea en Juárez. Se dividieron Aztecas y Línea. Ajá. Y en Durango se dividieron los Carvajales contra los de Sinaloa, ¿no? Sí. Entonces eso hace que se debiliten los carteles y te da una ventana de oportunidad. El problema es que los políticos se dedicaron, y me refiero aquí desde el presidente de la República hasta el presidente municipal, hasta los regidores, pues, se dedicaron a decir, ya hemos logrado bajar los homicidios en Ciudad Juárez, y realmente nosotros les advertíamos que no era cierto, que no estábamos frente a un fenómeno general. ¿Qué sucede? Que mientras no fortalezcas la policía municipal, la policía preventiva, mientras no fortalezcas la Fiscalía del Estado, y mientras no fortalezcas la Procuraduría General de la República, la presencia del Ejército, las acciones que puedan tener la Policía Federal, por eficaces que sean, que no son, pero por eficaces que sean, si no tienen las estructuras básicas, llega el momento en que se viene abajo lo que hayan hecho, ¿no? Están construyendo y no hay quien lo sostenga. Mira, déjame, te doy un dato que va a hacer enojar mucho al gobernador, pero esto es verdad. Hay un mecanismo, como nosotros sabemos cuántos agentes del Ministerio Público están funcionando, y es el número de ventanas del sistema de procuración que están abiertas, ¿no?
Cada agente del Ministerio Público que empieza a trabajar abre una ventana de internet. El día de antier estaban trabajando 7 ventanas y hubo 18 homicidios. Entonces, cada homicidio debe pasar por una de esas ventanas. Y lo que se está calculado para tiempos normales es que estas ventanas deben recibir un homicidio cada 3 días o un homicidio preferible cada semana. Entonces de repente encontramos que estas 7 ventanas recibieron 3 homicidios en un día. Entonces esto reventó, ese día reventó totalmente, colapsó totalmente la Procuración de Justicia, paró todo. Entonces, mientras ahora llegaban los muertos, los asuntos, y había una fila a duras penas atender. Para capturar. Para capturar la información. Sí, y es que el homicidio no se puede investigar, no se puede mover, ni siquiera se puede hacer la autopsia, mientras no se haya capturado en esa ventana la entrada del homicidio. Y es una medida excelente, porque es la única manera de asegurar que no se queden homicidios sin registrar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso nos dice que, bueno, pues el gobernador no hizo lo que debería haber hecho. Es decir, este espacio, aprovecharlo. Nosotros deberíamos de tener 200 agentes del Ministerio Público. O si quieres tú 50 agentes y cada uno con 10 auxiliares. Y tener abiertas todas las ventanas de que dispone la unidad de homicidios. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ahorita en Ciudad Juárez hay libres circulando por la calle más de 1000 homicidas. Y entre estos 1000 homicidas hay verdaderos monstruos. Casos terribles de un tipo que llega a una casa, le dice, golpea, roba, y luego ya para retirarse regresa y le dice al señor de la casa, le dice, ¿sabes qué? Llevo 74 homicidios, y contigo son 75, y lo matan. No. O sea, nada más. Es decir, la historia de Sangre Fría de Truman Capote queda chica frente a eso. ¿Qué frialdad? Sí. Nosotros dimos los datos de esta persona. Sí. Los entregamos hace más de un mes. No lo han podido detener. ¿Podido o querido? No, más bien no lo han podido, porque por eso que te digo, o sea, pobre gente, voy a verlo y me dice, ya, por favor, ya quítese esa puerta, ¿no? Sí. Pero entonces, esto es el colapso. Y después de que se te colapsa, obviamente se nos puede venir, ojalá y no, porque el dolor es muy grande, pero se nos puede venir otra vez una ola en donde nos vayamos otra vez a 300 homicidios, en lugar de irnos a 100 como esperábamos, nos vayamos a 300 homicidios. ¿Cuántos homicidios habrá por día? Tenemos un promedio por día, un promedio de 5, pero en el mes de julio traemos ya un promedio de 10. De 10. A ver, hace un momento decías, hablabas de algo que es importante, que es este sentido de la vida y de las familias, ¿no? A ver, a la gente que matan, o la gente que se mata entre ellos, la gran pregunta es, ¿qué pasa con sus esposas o sus esposos? ¿Qué pasa con sus madres, con sus padres? Y sobre todo, lo que ahorita me adelantabas, no digo más, que es el tema de los hijos. No, pues las personas, las víctimas no son los muertos, las víctimas son los vivos. Sí, claro. Es decir, entonces tenemos una estructura gubernamental totalmente impreparada para atender los estragos de una guerra, porque México nunca ha tenido una guerra. Entonces todos los países de Europa, todos los países que han tenido guerras, tienen estructuras para atender a los caídos en la guerra, y no tiene. Entonces tenemos más de 10,000, ahorita podemos andar unos 12,000 huérfanos en Ciudad Juárez. Las instituciones de servicio público no están atendiendo arriba de 50. Ahora, el gobernador acaba de abrir un programa de apoyo a los huérfanos, y tienen ahí capturado un grupo de 1,250 huérfanos de la guerra que reúnen ciertos requisitos, y se les va a brindar cierto apoyo.